subo porque no se ve nada. ¿Se pudo tener? Apenas está iniciando porque acá todavía no. Ok, me avisas cuando ya. ¿Ya? Bueno, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, sean muy bienvenidos al segundo día de la quinta semana de Ciencia Política y Administración Pública, organizada por la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. El día de hoy, 20 de mayo, entramos al tema de las políticas públicas de evaluación y rendición de cuentas en Michoacán. Tema de suma relevancia para la ciudadanía y para nuestros estudiantes, sobre todo de la terminal en la administración pública. La mesa 1, retos y amenazas en la administración de recursos en los municipios de Michoacán, será coordinada por el maestro José Miguel Silva Rocha, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Cedo la palabra para que presente a nuestros ponentes y empecemos con la primera mesa. Maestro. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Procedo a presentar a los funcionarios que están aquí con nosotros, que valga decir que también son académicos. Tienen vasta experiencia en diferentes áreas del estudio para aplicar en la administración pública. Tenemos con nosotros al doctor Sergio García Lara, director general jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración Pública, al ingeniero Villanueva, que es titular de la unidad de evaluación y planeación del desempeño, y a la maestra Misaela Fuentes, que es coordinadora, también titular de la unidad de evaluación del desempeño de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán. Es muy importante que les comente a todos ustedes que en la terminal de Administración Pública de la Licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública revisamos mucha teoría, pero el ejercicio práctico es sumamente distinto. Y el hecho de que los funcionarios estén aquí con nosotros es justamente establecer un vínculo entre lo que dice la teoría y lo que en realidad sucede. Sobre todo porque nos rebasa. La realidad siempre supera a lo que hay en el texto, y por eso agradezco mucho a los servidores públicos que están hoy aquí con nosotros. Por favor, les pido un aplauso para ellos. Y como podemos ver aquí en la pantalla, vamos a iniciar esta mesa con la presentación del doctor Sergio García Lara, que se llama El municipio de Michoacán hacia la autonomía, la buena administración y el beneficio comunitario. Pues gracias a todos, buenos días. Pues para mí un honor que me hayan invitado aquí a la UIM, y sobre todo en este edificio que representa tanta historia para nuestro estado, para Pátzcuaro, y sobre todo pues, lo que representa Hercule Boca Negra en la historia de Michoacán, y para todos los que estamos hoy aquí. Hablar del municipio pues siempre ha sido un tema pues complicado, porque a lo largo de la historia siempre hemos tratado de ver cómo fortalecer la célula misma de la federación, siempre ver la situación de la autonomía, siempre buscar cómo se amalgama lo que es la cultura, las tradiciones indígenas con lo que es el fortalecimiento municipal.
A lo largo de la historia pues hemos tenido centros de estudios que se dedican a lo que es el fortalecimiento municipal, tenemos el INAFEC, a nivel nacional, pero sobre todo ahí siempre lo vemos desde la federación, o lo ven desde la federación hacia el municipio, no de lo que sería la fortaleza de nosotros como entidades federativas del municipio hacia la entidad. Y en esa situación la pequeña charla, no pretende ser una ponencia que vamos a tener, pues hablamos del municipio michoacano hacia la autonomía, no la autonomía como un órgano de gobierno, sino una situación de una autonomía financiera que pueda autogenerar directamente sus ingresos para administrarlos de mejor manera. El concepto de la buena administración, que tenemos ahí estudiosos de la administración pública, tenemos que tener muy claro lo que es la buena administración, hacia dónde va y cómo es esta garantía que le damos directamente al ciudadano de que nosotros que nos dedicamos a la administración, pues con eficiencia, con eficacia, con probidad, con imparcialidad, sobre todo con este principio que no debería estar devaluado, sino que debe ser un activo vigente a diario, pero que nosotros vemos con legalidad realizar los actos que tenemos claros. No tenemos que pasar por desapercibido que nosotros como servidores públicos hacemos lo que la ley dice, no hacemos lo que la ley no nos prohíba. Y en esta situación, si hacemos lo que la ley dice, pues vamos a generar esa fortaleza al ciudadano que va a tener la confianza en nosotros de que realmente estamos generando una administración adecuada. Y sobre todo el beneficio de la comunidad, el bienestar, porque no podremos concebir al Estado como un Estado que únicamente quiera beneficiar a sus administradores. La idea del Estado es beneficiar a los administrados, tener estas fortalezas institucionales de profesionalización de buenos servidores públicos que conozcan la norma y que en esta situación la norma se aplique directamente al fortalecimiento del municipio. El paradigma del municipio michoacano se basa en el que no debería de haber más transferencias de recursos federales hacia los municipios. Estoy de acuerdo que la fórmula de la ley de coordinación fiscal de 80-20, de lo que la federación recauda se baja a los municipios, a los estados, y de los estados 80-20 se baja a los municipios, pues puede ser en cierto momento inequitativa, porque finalmente los municipios son el todo en la nación. Es el primer contacto que tiene el ciudadano con su autoridad. Es la primera persona que conoce las necesidades que tiene la colonia, la comunidad, la jefatura del orden, y en ese sentido pues deberíamos de generar más recursos federales, pero tenemos una situación de no apropiamiento de lo que estamos viendo. Si generáramos de manera más adecuada nuestros recursos propios, pues tendríamos esa conciencia de que si yo conozco la autoridad y lo está administrando de manera inadecuada, pues tendríamos ahí como reclamarle directamente a la autoridad de que está haciendo las cosas mal. Si tuviéramos una asamblea, un ejercicio de Contraloría Social para que pudiéramos estar viendo directamente el seguimiento de una obra, pues podríamos decirle al constructor: oye, tú dijiste que eran 10 centímetros y le estás poniendo 3 centímetros de concreto, y finalmente ahí lo estamos viendo en esta situación. Construir municipios capaces de generar sus recursos propios y administrarlos con eficiencia y probidad, pues siempre está visualizado el beneficio directo que tendría nosotros, porque todos nosotros vivimos en un municipio, en la situación de esta fortaleza institucional. ¿Qué es lo que tendríamos que buscar nosotros como autoridades, ustedes como autoridades también? Pues generar mejores recursos propios. Pero al generar recursos propios no estoy hablando de que tengamos mayores ingresos por concepto de impuestos. No. Tendremos que generar que los que ya tenemos los administremos con eficiencia. ¿Cuántas veces no tenemos actualizados nuestros padrones catastrales? ¿Cuántas veces decimos, bueno, me subieron el predial, pero si todos pagamos, pues no habría necesidad de subir el predial? Si todos estuviéramos formalizados
en una situación de que nuestro establecimiento mercantil tuviera licencia y hubiera menos informalidad, pues tendríamos una captación de recursos. Entonces tendríamos que plantearnos la hipótesis de qué es lo que estamos haciendo mal. Y si lo que estamos haciendo mal es que los que pagan se sienten ciudadanos de segunda, cuando al final del año le das incentivos al que no pagó, pues ahí tenemos un problema y no estamos viendo directamente la necesidad y no estamos administrando con probidad. Y en esa situación, pues la administración que tenemos que tener siempre es en beneficio de la comunidad. ¿Cuántas veces decimos que pueden bajar determinado número de millones de pesos para la construcción de algo, pero al final pues no me siento parte de esta situación porque no se generó con los recursos que yo estoy generando directamente en mi administración? 113 municipios en Michoacán, 56 ya comunidades con presupuesto directo, una amalgama de cultura, de tradiciones, pero también de problemas, porque finalmente el administrar un municipio no es fácil. Y ya cuando ves que el mayor pasivo que tienen los municipios es sus pasivos laborales, porque el que llegó, pues llevaba gente, tenía que buscar plazas y corrió a todos, y a los 2 años ya tienes demandas, laudos laborales, en donde ya tienes que pagar millones y millones de pesos, pues tienes un problema con respecto a cómo lo vas a ir solucionando. El problema también que tenemos es de que no tenemos municipios muy grandes en el estado de Michoacán. La mayoría son pequeños, y si estamos viendo la recaudación propia que tienen los municipios, pues estamos hablando de que prácticamente todo depende del recurso que viene, o ramo 33 o ramo 28, y en esa situación estos recursos no alcanzan para generar obras, porque tanto el ramo 33, Fortamón y FECEN, pues tienen reglas de operación muy claras. Y si estamos viendo las participaciones, pues las participaciones regularmente se van en prioridades: seguridad pública, nómina, algunos programas de pavimentación. Y cuando estamos viendo la cuestión de los programas de pavimentación, pues también empezamos a tener otros problemas, porque pues si pavimento, pues le quito a lo mejor la situación de la captación de agua. Y uno de los problemas más graves que vamos a tener todos en nuestro México es la cuestión de que el agua se acaba, no es un recurso infinito, y cada día tenemos que ir generando mayores situaciones para que no dependamos tanto de lo que son mantos freáticos y empecemos a ver esa situación. El 68% de la recaudación no la cobramos. Tenemos padrones de predial. Es más, se dice que donde no hay una propiedad privada no podemos cobrar predial. Pues no, el predial se cobra por los servicios municipales, y los servicios municipales se están dando. Entonces, en esta situación no es un requisito indispensable que tenga título de propiedad, porque puedo tener mi título en la propiedad ejidal, puedo tener mi título en la propiedad comunal. Es una contribución que hace el ciudadano a la administración para que sea en beneficio de todas y todos, no es en beneficio directamente de los que gobiernan. La administración tiene que ser para todos. Entonces, en esta situación tenemos un 1% nada más de lo que es la recaudación local. Entonces tenemos un problema. ¿De qué manera tenemos que ir generando estas buenas prácticas para que cada día los municipios sean más eficientes, no en lo que administran de lo que viene de recursos federalizados? Porque también les voy a decir una triste realidad: los recursos federalizados los audita la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, y cuando te agarran un pliego de observaciones pueden pasar 5, 6, 7 años donde estés en procedimientos, tendrás que atender el procedimiento. Entonces, si no lo aplicas de acuerdo a la regla de operación, pues tenemos un problema, porque vamos a tener observaciones. En esta situación, pues yo creo que desde mi óptica hay 4 pilares principales de la buena administración pública municipal. Ante todo y por encima de todo, la legalidad y la certeza jurídica. Si yo conozco la norma, es fácil que le diga al gobernado qué es lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Si desconozco la norma, ahí se da la arbitrariedad, se da la opacidad, se da la situación de que no voy a generar buenas prácticas porque lo que estoy haciendo es lo que se me ocurre.
Entonces, en esta situación, un principio fundamental de esta buena administración, de todas y todos que trabajamos, ya sea en el orden federal, estatal, municipal o en el orden de las comunidades indígenas, porque también es un nuevo orden de gobierno, pues tenemos que tener plena conciencia de lo que nos dice y nos predictan las normas, porque al final eso le da certeza legal al gobernado que el administrador sí conoce lo que está haciendo. Eficiencia y orientación al resultado. Platicábamos aquí con el ingeniero Villanueva de que qué complicado es un presupuesto basado en resultados, porque el resultado no es hacer 10 oficios, el resultado no es que a lo mejor se publique un documento o venir a 10 reuniones o tener 10 pláticas con algunos compañeros en la administración, es básicamente tener resultados y que el resultado sea tangible y el resultado se genera en beneficio social. Yo creo, es firme mi concepción, porque el Estado es una empresa, pero su ganancia no es especulable en dinero, es en las condiciones sociales que benefician a su sector, a su sociedad, a sus ciudadanos. Entre mayores beneficios sociales tiene el ciudadano, mayor éxito tiene mi empresa. Entre más pobreza, más desigualdad, más inequidad, pues mi empresa está destinada al fracaso, porque finalmente no tenemos los objetivos claros con respecto a esta situación. Cuando hablamos de institucionalidad y vemos que no sabemos la misión y la visión de nuestra institución, pues tenemos un problema, porque ¿en qué creo entonces con respecto de la institución que represento? ¿Hacia dónde voy? Y si estamos hablando de un municipio que su fortaleza económica puede ser el turismo, pues tengo que tener vocaciones para ver las capacidades comparativas y competitivas con respecto de otros y no compararme con algo industrial donde no voy a ir generando. En esa situación la eficiencia es hacer más con menos, pero no ver la situación de que cada día tenemos menos recursos presupuestales, sino que vamos a dar más resultados con ese menor presupuesto que tenemos asignado. Un tópico fundamental en la buena administración pública, pues desde luego, es la transparencia y la rendición de cuentas. Tiene que ser una situación de querer rendir cuentas. ¿Y por qué se rinden cuentas? Porque administramos recurso público, porque la misma Constitución, el Constituyente permanente, señaló que toda la información que genera el Estado es pública. Habrá excepciones con respecto de información que pueda ser de interés nacional, de seguridad, de trascendencia fiscal o administrativa, pero toda la información que el Estado proporciona a sus ciudadanos es pública, y esta tiene una contrapropuesta. Ustedes, ciudadanos participativos, pues que reclamen la información, porque si se meten mecanismos de participación ciudadana y nadie opina, nadie participa, nadie dice nada, entonces tenemos un problema de concepción. Por un lado estoy pidiendo rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas es saber en qué te gastas ese dinero, pero por el otro lado, cuando te piden tu opinión con respecto a lo que participes activamente en las decisiones que corresponden a través del Comité de Participación Ciudadana, a través de un presupuesto participativo, pues nadie dice nada. Entonces, en esta situación tendríamos que verlo. Y la equidad territorial e intercultural, finalmente estamos hechos de una cultura milenaria que nos favorece. Estamos en un lugar que lo representa, Pátzcuaro, estamos directamente en parte de la cultura purépecha. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros pueblos indígenas, no solo náhuatl, otomí, mazaguas, piringas. Finalmente esa pluriculturalidad nos va a dar esencia misma que tiene la UIM, que finalmente protege y va directamente a fortalecer las comunidades indígenas a través de personas que cada día estén más capacitados, sean profesionales con respecto a la administración pública, y este es un hándicap que tienen ustedes para que cada día vayan avanzando de mejor manera, porque siéntanse orgullosos de sus raíces, pero siéntanse orgullosos también del profesionalismo que están empleando para mejorar su entorno social, que regularmente su entorno social puede estar en el municipio o puede estar en la comunidad.
La buena administración es algo nuevo que se nos puede ocurrir a los que estudiamos la administración pública. Como tenemos la legalidad de la Constitución política, pero cuando vemos que hay actos discrecionales sin fundamento y sin, por ejemplo, una licitación que no se hace, que se adjudica directamente cuando ni siquiera cumpliste con los requisitos de la ley de adquisiciones, pues tendríamos que plantearnos la situación si realmente nuestras autoridades municipales o comunales están haciéndolo, o también las estatales, porque finalmente ese es un tópico que se tendría que ver en cualquier orden de gobierno. La legalidad es primordial en cualquier Estado de Derecho. La eficiencia, la ley de disciplina financiera, y cada día cuando la ley de disciplina financiera no se respeta, pues estamos hablando que va a haber reintegros directamente a la federación, y que los reintegros de la federación van a causar un perjuicio directo a la administración pública municipal. Vaya, si a veces batallo para cumplir con la nómina, pues imagínate la situación que tenga que estar solicitando un reintegro de miles de pesos porque no cumplí con una situación muy fácil de la ley de disciplina financiera, que es por ejercicio presupuestal, que me voy a gastar el dinero y tengo que estar con lo comprometido de pago el 31 de diciembre, y en caso excepcional me puedo ir hasta el 31 de marzo, pero no leemos la norma para saber en qué caso se aplica. La transparencia no es un formato más, es una obligación que se debe cumplir. Cumplimos con nuestras declaraciones patrimoniales y le decimos al ciudadano que estamos directamente cumpliendo con lo que la ley nos mandata, para informarle al ciudadano que nuestro sueldo lo aplicamos directamente en lo que nos corresponde a nuestra familia. Y esta misma rendición de cuentas, cuando presentamos, ya sea el órgano de gobierno, ya sea el Congreso del Estado, ya sea el Cabildo, y que decimos en qué nos gastamos ese recurso, pues una situación fundamental que tiene que ir fortaleciéndose directamente en las áreas municipales. Exijamos la rendición de cuentas, pero una rendición de cuentas no en el sentido de que digamos en dónde está el archivo, en dónde está esto, no. Veamos que si yo tengo un proyecto para la realización de algo, pues ese algo se tiene que cumplir, porque no basta con decir, bueno, se aplicó el recurso para tratar de sanear el lago, pero no se saneó. Bueno, ¿qué otros mecanismos tiene que haber para ver esta situación? Y la interculturalidad, finalmente tenemos esta situación que tenemos que ver que nuestros municipios, como les decía, pues están basados directamente en esta amalgama de normas de las culturas indígenas. En esta situación, pues tendríamos que basarnos no tanto en lo que viene de la federación, sino que lo vamos a generar propiamente. Pues a lo mejor en un municipio mediano pudiéramos estar generando hasta 8,000 pesos por persona, con respecto a 8 millones de pesos, mejor en la recaudación del predial, pero únicamente estamos recaudando 3. ¿Por qué? Pues porque hay ineficiencia en el cobro. No es subir más los impuestos, ir generando que el ciudadano tenga conciencia de que todos tenemos que pagar, porque finalmente si tenemos un padrón de 1,000 y nada más cumplen 3, pues tenemos un problema. Y el problema es de que no nos va a alcanzar el presupuesto para los objetivos que estamos planteando. La misma situación en las licencias municipales. El trámite de cualquier licencia de funcionamiento, una licencia de construcción, comienza desde que yo salgo de mi casa, me pongo los zapatos, voy ante la autoridad municipal y me dice, es que le faltan requisitos. ¿Y dónde dice? Pues aquí digo yo, es más, aquí dice al final que los demás que la autoridad juzgue convenientes, pues esos de los demás que juzgue conveniente la autoridad, pues es opacidad, es ineficiencia, es un mecanismo a través del cual nadie va a cumplir directamente con el trámite. ¿Y saben qué va a generar esa situación? Corrupción. ¿Por qué? Porque al final el formato BG1000 va a ser más fuerte que cualquier cumplimiento, porque vas a estar dando el dinero a una autoridad que ya tiene un sueldo asignado. Entonces esta situación lo tendremos que ver. Cuando estamos hablando de una licencia de construcción que tarda 3 meses en que te lo pueden generar, pues tienes un problema, porque si es la remodelación para poner una farmacia,
y la farmacia nada más tiene que tener determinadas adecuaciones, ¿en qué momento el inversionista va a recuperar su recurso? En esa situación igual, podría ser impensable que en pleno 2026 haya personas que no tienen actas de nacimiento, pero les tengo una mala noticia. Si hay personas que no tienen actas de nacimiento, ¿por qué? Porque sus padres, una persona que se dedica al trabajo doméstico, que se dedica al trabajo de la construcción, pues no les dan permiso para ir a cumplir con un trámite, y resulta de que hay personas que trabajan, comen, si no trabajan no comen, y que finalmente tendríamos que ver la flexibilidad de nuestros trámites porque el contacto directo con los ciudadanos del municipio, pues que sean más fáciles, sean más flexibles, y eso da competitividad y eso da una situación de crecimiento económico en beneficio de todos y todos. En esta situación, pues hay determinados horizontes hacia donde tendremos que ver la cuestión hacendaria. El primer horizonte, que tendría que ser más fácil, pues a lo mejor para que todos cumplan, pues publicar el padrón de deudores de predial o de los demás impuestos municipales. A lo mejor, ¿por qué no implementar lo que el Estado está haciendo? Y lo hizo con grande éxito, donde ya no hay recursos, no se acepta recursos en efectivo, sino todo se bancariza. Y en esta situación hacer más fácil, porque si yo tengo una aplicación, pues no tengo que ir a formarme y a perder un día y puedo pagar más fácil. O si la persona no tiene y debe 3, 4, 5 años, pues alguna situación de pago a plazos o un convenio que se puede ir generando. ¿Para qué? Pues para que podamos verlo. El tramitar una licencia de funcionamiento, pues que sea en mínimo 5 días, podríamos decir que son 72 horas, pero ahí es donde entramos de que viene protección civil, viene salud, y que al final vamos alargando los plazos. Y entonces, pues ¿cómo se va a regresar a través de derechos hacia el ayuntamiento? ¿Cómo podemos decir que estamos generando empleo si no les permitimos a los empleadores el que puedan tener su empresa? ¿Cómo estamos diciendo que vamos a captar algunos impuestos, como en este caso el Estado, la nómina, si no tenemos formalizado el empleo? Trabajadores agrícolas que utilizan pesticidas, no tienen seguro, que son socios de una sociedad de producción rural y que cuando se lastiman dicen, no, pues es que no tenía seguro. Oye, pero se lastimó, es una incapacidad total permanente, sí, pero no tenía seguro. ¿Por qué? Pues porque era socio, cuando en realidad era trabajador. En esa situación, pues tendríamos este horizonte de lo que se puede hacer de manera inmediata. Tendríamos el horizonte de lo que puede ser un término medio, que será una actualización catastral con el Instituto Catastral y Registral del Estado. ¿Para qué? Pues para actualizar directamente lo que serían los impuestos prediales. Sí, coincido con lo que dicen algunos compañeros, a veces tenemos una cultura de no pago, pero como dice el secretario de Finanzas y Administración, el licenciado Luis Navarro, pues los impuestos o las contribuciones que se regresen directamente al ciudadano, ¿a través de qué? De obras, de calles pavimentadas, de sistemas de agua potable, que tengamos eficiencia con respecto de lo que estamos gastando, pero que tengamos una sociedad directamente participativa que nos esté exigiendo. Hay comunidades que no tienen servicios de agua potable, tampoco no tienen servicios de alcantarillado, o la cuestión de la basura, que seguimos teniendo tiraderos a cielo abierto. Ventanillas digitales, muchos trámites en un solo lugar para incentivar la inversión. Convenios con el SAT para que la información sea más fácil de lo que yo tengo que hacer para formalizarme. La profesionalización, aquí dice de la tesorería, para que sean más aptos, más ágiles, porque finalmente la atención al contribuyente, es decir, cómo se da. Si yo voy a una tesorería, a lo mejor la atención al contribuyente me la da el policía. Váyase para acá, joven, saque 3 copias. No, la atención al contribuyente es una profesión en el cual tienes que hacer que las cosas sean más fáciles para el contribuyente. De por sí, llegamos con miedo, nos presentamos en la ventanilla con miedo, y si nos tratan mal, pues tenemos que cambiar esa cultura con respecto de esta situación. Y también una fiscalización de omisos con garantía de defensa. ¿Qué significa esto? Pues que si no estás pagando tu impuesto, pues que realmente el Estado ejerza su facultad coactiva y que le cobre. Porque si al final estamos diciendo un ponte a mano
y te voy a cancelar todos los recursos que dicen que sí está el 2 de enero formado para hacer su pago, pues qué caso tiene que haber pago. Por eso también en la Secretaría de Finanzas se implementó el licenciado Luis Navarro, lo que dijo, bueno, si tenemos en el refrendo personas cumplidas, pues démonos un 10% de descuento. ¿Por qué? Porque finalmente son las buenas prácticas internacionales. Veamos de esta situación en el sentido de ver lo que nos está funcionando y si incentivar el pago de los derechos, contribuciones nos ayudan, pues vamos a ver. Hay un horizonte más lejano que sería simplificación de trámites, ver la situación de la optimización de los recursos, ver una situación de los que estén los presupuestos basados en resultados, pero lo que sean resultados verificables, y para eso hay que tener comités de Contraloría Social que vean directamente que sí, lo que yo prometí pues lo cumplí, porque en ese sentido pues iríamos generando una autonomía hacendaria, una calidad en el servicio, una transparencia, trámites y regulaciones directamente en beneficio. En la materia de trámites y regulaciones hay un tema fundamental. No le entendemos a las normas no tienen lenguaje ciudadano. Ustedes que son los hacedores de la política pública del futuro, ustedes que son los que les van a pedir la asesoría para que hagan la regulación se tiene que entender. El nuevo concepto del derecho administrativo, y lo dicen los tratadistas, González Cedillo lo pone muy en énfasis, es el lenguaje a través del cual el administrador, que es el funcionario público, le comunica al administrado, que son los ciudadanos, las resoluciones, y las resoluciones tienen que ser basadas en norma, pero el ciudadano lo tiene que entender, porque si no lo entiende, pues directamente va a ir a acudir a los tribunales administrativos, y lo único que nos va a generar es más carga burocrática porque tenemos que atender. Y en esta situación, pues esta capacidad institucional que tienen que tener los municipios, las comunidades, para ir autogenerando directamente sus situaciones. En este sentido estamos entrando a la cuestión de las comunidades. También los que trabajan en las comunidades indígenas, veamos, tenemos fortalezas enormes, gestión eficiente del medio ambiente. Sin la participación de las comunidades, la limpieza del lago de Pátzcuaro no se podría haber dado, porque finalmente son ustedes los que pues, metieron esfuerzo, metieron directamente su mano de obra, su jornal. Y en esa situación pues también hay que reconocer la faena y el teque que es la aportación directa que hacen las comunidades. ¿Para qué? Pues para también reconocerlos, a lo mejor no con una situación de recursos, pero sí con eficiencia en el manejo de lo que ellos van directamente a generar. Empresas forestales sustentables, no nada más solo de escalar, sino también una situación de ir generando este medio ambiente. Cuando hablamos de zonas económicas especiales, zonas, polos de bienestar, polos de desarrollo, nos remitimos a lo que es China, cuando estaban áreas súper contaminadas, y a través de las nuevas prácticas de esta sostenibilidad se fueron limpiando. ¿Por qué? Porque nosotros en estos índices de bienestar, lo primero que necesitamos los ciudadanos, las personas, es tener un ambiente sano, tener buenos servicios de salud, buena educación, buenos espacios públicos, un buen ambiente, y eso te va generando un buen desarrollo humano, porque finalmente todos y todos tenemos ese derecho. Y en esa situación, pues ¿cuáles son los mecanismos de articulación? Pues el reconocimiento de esta faena que hacen las personas que nos ayudan a generar buenas prácticas, los convenios, que la OIT nos dice que las comunidades indígenas tienen este reconocimiento de personas de interés público. El presupuesto directo es un derecho que se tiene que ejercer, pero también tenemos que darle la obligación de comprobar su recurso de presupuesto directo, porque si lo vas a administrar es porque tienes que comprobarle a tu comunidad que lo estás empleando de manera adecuada, de manera eficiente. ¿Y cuál es la eficiencia de la administración del recurso? Pues que tenga un interés social, que tenga directamente un beneficio para todos y todos. El reconocimiento de las autoridades indígenas no es una moda, es una necesidad, porque finalmente si la célula del Estado es el municipio, la célula del municipio son sus comunidades. Es esta forma de ir amalgamando la cultura indígena para ir haciendo esta situación. Licencias simplificadas para que hagamos de mejor manera lo que tenemos que ver, y un presupuesto también en lengua indígena.
Yo creo que ahí la situación tendríamos que tener una base de datos donde estén escritas las normas en lengua indígena, pero el que sabe leer la lengua indígena sabe leer en castellano. Pues a lo mejor deberíamos tener una fonoteca para que escuchen lo que son las normas y sepan de qué manera hacerlo, porque finalmente el que sabe leer purépecha es que sabe leer español, porque si no tendríamos esa situación. Pero ¿cuántos conocemos que en nuestra comunidad no saben leer y escribir, pero sí lo saben hablar? Entonces, en esta situación, que el presupuesto que se le esté comunicando esté en esta situación con respecto a este aspecto. El ciclo es muy sencillo: hacienda propia, servicios, comunidad, mayor recaudación. Y esto genera un fortalecimiento de que haya agua potable y drenaje, porque si tengo una hora diaria de agua, pues yo voy a procurar que tenga 24 horas seguidas de agua. Eso es lo óptimo. Alumbrado público no es una situación también porque me van a cobrar el derecho de alumbrado público, no, es una situación de seguridad, porque finalmente la mayoría de los delitos se dan en la penumbra, en la oscuridad. Pavimentación de vialidades, pues con nuevas técnicas tendría que ver, le meto concreto hidráulico, que el agua no se filtra, o empiezo a ver otras opciones para que ir generando esta situación de sostenibilidad. Caminos a comunidades, ¿cuántas comunidades están aisladas o que sus caminos no llegan? Y eso cuesta dinero, la cuestión de traer sus servicios o llevar los servicios. Y la capacidad constante, continua a servidores públicos, a funcionarios. ¿Por qué? Porque eso es estimable en dinero. Un funcionario público tiene todo, y en esta situación lo tendríamos que ir generando. Les voy a dejar la presentación, ya me pasé con respecto de los compañeros, creo que tengo que ser respetuoso del tiempo que nos dieron, y pues hay que ir generando mayores padrones para que nuestros impuestos se apliquen de mejor manera. Tenemos que tener alertas tempranas con respecto de lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Tenemos que tener tableros ciudadanos para saber en esta situación cómo lo tenemos, y tenemos que tener ustedes que son, o yo que soy servidor público, ustedes que pueden ser servidores o que son servidores públicos, el servidor público piensa en plural, es el beneficio de todos. No vas a llegar a ser servidor público para servirte, llegas para servir. Llegas en una situación de cambiar este paradigma, porque finalmente el servicio público en México no debería estar devaluado, tiene que ser una constante, y pues el municipio como sujeto, no como regulador, porque finalmente la autonomía municipal no se da, se construye, y ustedes son los activos para la construcción de esta autonomía municipal, y se construye desde adentro, con trabajo, con honestidad y con el compromiso de que cada peso recaudado regrese a la comunidad como servicio y como dignidad. Muchas gracias. Compañeros, por cuestión de tiempo, nada más tendríamos oportunidad de un par de preguntas, si es que las hay. Si no, continuaríamos. Ustedes díganme, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Buenos días a nuestro panel de ponentes. Primero que nada, agradecer que nos acompañen aquí en este evento, y agradecer también que compartan sus conocimientos con los estudiantes de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. Muchas gracias. En segundo término, me parece una reflexión muy importante el hablar de alguna estrategia para no solo mejorar la recaudación fiscal, sino la administración pública en general. Yo creo que estamos ávidos de que eso suceda, porque la visión de gobierno de la administración pública, de la burocracia, era en principio eficientar justamente la administración de lo público. Sin embargo, la concepción actual que tenemos sobre burocracia es todo lo contrario, ¿no? Es decir, entorpecimiento de trámites, etcétera. Pero creo que eso pasa en gran medida por la falta de profesionalización
administración pública. En ese sentido, en el ámbito municipal sobre todo, pues, a ver si no rayo láminas, parece que llegan a la administración pública no los más capaces, no más codas de mano, no llegan los más capaces, sino los que más apegados están al trabajo político. Y eso no significa que tengan las capacidades para ejercer la administración, y entonces eso empieza a entorpecer el funcionamiento de la propia administración, porque los servidores no tienen esta percepción que decía usted de que están ahí para servir, sino piensan que es un cargo de autoridad, un completo desconocimiento, por supuesto, de la norma y de su función. Entonces, ¿cómo implicaríamos esto que nos acaba de plantear, que me parece una propuesta muy elocuente, y esto de digitalizar o hacer nuevos materiales, por ejemplo, audiovisuales, de presentar así las normas en leyes, me parece extraordinario y sería un avance sin precedentes en nuestro estado? Pero ¿cómo hacemos compatible esto con el ejercicio de una administración que muchas veces, aparte de ignorante, es incompetente? Gracias. Bueno, el primer acto de corrupción es aceptar algo para el cual no estoy preparado. Pero ese acto de corrupción tiene agravantes cuando, a pesar de que tengo el cargo, no me preparo y sigo estando en la misma situación con respecto a esa situación. Para eso se reformó la Constitución y se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, con respecto de que la ley de responsabilidades administrativas ya nos genera responsabilidades a nosotros, servidores públicos, también a los proveedores y contratistas. Y en esta situación va generando normas de integridad directamente para la administración, nos va generando códigos de ética, conducta, matrices de riesgos, un control interno que se va generando. Y una cosa muy importante, en materia administrativa, la denuncia anónima se tiene que atender y se tiene que decir por qué el servidor público que está tachado de corrupción en realidad no es corrupto, porque finalmente el Estado, en esta rendición de cuentas, tiene que comprobar que con eficiencia, eficacia, imparcialidad, profesionalismo, sus servidores públicos tienen esa situación de ser servidor público. ¿Qué te diría? Pues denuncien. Porque finalmente ahora con el sistema anticorrupción la Contraloría no es un adorno, no es la oficina que está en el lugar más alejado de la oficina del presidente para que no vea qué están haciendo, no es en la hacienda, en el cuarto de los solotes allá oscuro donde nadie lo quiere ver y el Contralor está abajo de una mesa. No, tiene que ser un funcionario participante, porque finalmente si no funciona la administración y si no se cumple un presupuesto, pues el principal responsable es el ejecutor, pero pues también el que debió haber revisado que no se estaba ejecutando de una manera adecuada. Por eso creo que una ciudadanía participante, pensante, inquieta, que esté poniendo el dedo en la llaga, y esos son los chavos, los de las nuevas generaciones, que digan qué es lo que están haciendo, y finalmente es una óptica, una misión que tiene la autoridad educativa, en este caso la UIM, pues que sea que ustedes, estudiantes de ciencia política, realmente no se vayan por el desliz de la politiquería. La ciencia política es la construcción de políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Son los hacedores de la nueva política pública con respecto de la sustentabilidad que tiene que tener el Estado con respecto de sus ciudadanos. Tiene que ir generando las buenas prácticas internacionales, y la mejor práctica es la transparencia y la rendición de cuentas, y en esta situación los actos de fiscalización pues también pueden ser ciudadanos cuando se diga que están mal las cosas. Perdón, muy buenos días. En mi caso he tenido pues malas experiencias he presentado muchos documentos y he solicitado transparencia cuando todavía existía. Ahora manejan dependencias, cambiaron el nombre de las instituciones,
directamente a oficinas. Simplemente yo puedo decir, la propuesta es excelente, me gusta, pero cuando uno ya ve la situación concreta, obviamente yo nunca dejaría en manos de un municipio como el que tenemos actualmente esa autonomía y los recursos propios. Yo he presentado cerca, en el transcurso de un año, 15 documentos directamente al presidente municipal y ninguno ha recibido respuesta, todo legalmente presentado. En las obras del mercado municipal, directamente desde Congladis hasta Contraloría, no he recibido respuestas, cosas muy generales. En caso de otras dependencias federales han sido más claros. Entonces, se oye bien y sé que hay gente muy profesional y lo felicito, se ve el conocimiento profundo, es la gente que hace que funcione el sistema, y eso me queda claro, conociendo el sistema de alguna manera, entre comillas, pero en lo concreto y en lo que estamos viviendo aquí actualmente hay completamente opacidad que es igual a corrupción. Podría mencionar muchas cosas, podría presentar documentos, pero no es de lo que se trata, simplemente es un ejemplo de lo que como ciudadano y lo que muchos vivimos en el municipio. Yo creo que es algo del día a día, podemos ver y confrontar de alguna manera los ideales con las realidades, ¿no?, de lo que somos, saber que mucha gente que ejerce administración tiene una licenciatura de 2 años en educación física, que mis respetos, si logra la educación física, pero pues cuando uno se los encuentra en el café y en otros lugares, y el trato que tenemos con ellos, se da cuenta uno quién tiene formación y quién simplemente está cobrando de nuestro dinero. Es todo, y pues no sé si usted tenga alguna opinión. De alguna manera tampoco trato de hacer esto una denuncia, pero sí, sobre todo ante los jóvenes, pues que tomen en cuenta la teoría. Qué bueno que llegáramos a esos momentos, pero yo lo espero, pero no vivimos los mejores tiempos. Pero felicidades, y se ve quién trabaja. Gracias. De una manera muy rápida, el ciudadano tiene el derecho que le contesten. Está el acto constitucional, también está el silencio administrativo, está también tanto la afirmativa como la negativa ficta, están los tribunales anticorrupción y administrativos del Estado, y finalmente se tendría que actuar con respecto a esto. Yo sí los invito a que, si somos servidores públicos, pues nos capacitemos. Creo que es la salida que tendríamos con respecto a todo esto. Yo he procurado hacerlo. Creo que no te hace daño. Mis hijos me dicen que tengo un vicio por los estudios. Pues, tal vez sí, pero en esta situación creo que poder tener un posgrado te da una gran responsabilidad, ser líder de opinión, porque cuando te pregunten, vas a tener el cuidado de responder lo más adecuado. Yo tengo un doctorado en ciencias administrativas, terminé mi doctorado en ciencias jurídicas, entonces en esta situación pues procuro que el deber ser sea el que se exponga aquí. La práctica me dice que hay demasiados vicios, pero si yo cambio, si yo quiero cambiar mi entorno, estoy poniendo un granito de arena para hacer las cosas diferentes. Si yo digo, ¿para qué cambio? Si de todos modos todos somos iguales, todos somos corruptos, todos estamos en esa misma situación, pues tengo un problema, porque voy a ser parte de la borregada que va a seguir que las cosas sigan igual. Creo que si yo quiero generar un cambio, y ustedes que son estudiantes de ciencia política, estudiantes de derecho, politólogos, pues tienen una gran responsabilidad, porque mañana están ustedes. El hoy, como está, pues finalmente tratamos de mejorarlo los que trabajamos en la administración, y día a día tenemos ese principio de legalidad que tenemos que respetar, pero en ustedes está la norma del futuro, el desarrollo del futuro, y finalmente nuestro México está en sus manos, su municipio está en sus manos, y pues hagan lo que tengan que hacer. Finalmente esa es una obligación ciudadana de todos y todas.
Muchas gracias por tiempo. Seguimos con el maestro Villanueva. ¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Precisamente yo creo que el tema, los temas que traemos es esta parte aspiracional, ¿no? Sabemos que hoy la situación quizá falte mucho en la gestión pública, tanto en el Estado, en los municipios, en los autogobiernos, pero tenemos esa intención de poder transmitirles a ustedes, de ponerlos incómodos, de tratar de que visualicen lo que podría ser, ¿no? Entonces, aquí mi presentación, digo, va muy de la mano con lo que presentó el doctor, y creo que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no estaría tan sincronizado estos temas. Y bueno, finalmente es lo que se trata de poner el deber ser y ponerlo desde una perspectiva, digamos, aspiracional, ¿no? Entonces, el primer asunto es que en Michoacán, como ya se comentó, pues digamos,